Tenemos la presencia de nuestro invitado de honor, el ingeniero Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene maestría en Energía y Recursos por la Universidad de California en Berkeley. De 1995 a 2003, fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, la CONAE. De 2003 hasta finales de 2012, fue consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y energías renovables en México y Centro y Sudamérica. El 16 de julio de 2018, recibió un reconocimiento en la ciudad de Nueva York como líder mundial en el campo de la eficiencia energética, por parte de la organización Energía Sostenible para Todos y la Fundación Ashden. Actualmente el director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Les pediría un aplauso, pero me imagino que va a ser todo un ruido y todos estamos en mute. Pero antes que sí, ya nos acompaña el ingeniero. Como les había comentado, para poder ver la presentación, les voy a mostrar, a compartir la pantalla, espero que todos la puedan ver. Y en la parte de arriba donde dice ver opciones, hay una opción que es modo lado a lado, y del lado derecho en la parte superior dirá modo speaker view o del panel de los participantes, y si le ponen para ver a al ingeniero Don, bueno, ya lo podrán ver en un momentito. Y adelante, ingeniero Don. Fairuz, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos desde la casa de ustedes aquí en la Ciudad de México. La verdad, se siente uno muy bien con chanclas de alberca en una plática importante como esta. Le da cierta novedad a esta situación de encierro, cierto ánimo de libertad cuando uno no puede salir a la calle. Pero bueno, espero todos estén bien, sobreviviendo a esta batalla de todos contra una pandemia, un problema muy serio que tenemos. Y pues yo agradezco la oportunidad para platicarles a ustedes sobre el tema de la eficiencia energética en general, lo que me han pedido yo que les platique. Y bueno, es una conversación de aspectos generales sobre la eficiencia energética. Fairuz me va a hacer el favor de ir moviendo las láminas, entonces le pediría que pasásemos a la siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Un tema central para mí en esto de la eficiencia energética está el concepto de servicios energéticos, más allá de petróleo, electricidad, de cuestiones de suministro. A final de cuentas, lo que nosotros necesitamos, queremos, es el servicio energético. ¿Y qué es un servicio energético? Pues es el calor para una taza de té, estar confortables, poder estar haciendo el trabajo que estamos haciendo ahorita a distancia. Y pongo aquí el ejemplo de la taza de té simplemente para considerar todas las posibilidades que hay al respecto. Una taza de té es agua caliente a la cual se le mete una bolsita de té, pero el agua caliente es posible de varias maneras. Puede ser, lo más común es con gas, cuando menos aquí en la casa de ustedes, en una estufa a gas se calienta el agua. Ahora, el gas puede ser gas natural o gas LP. También esto puede ocurrir con electricidad, un horno de microondas, una parrilla eléctrica. Eso también puede permitir que una olla calentemos el agua a la temperatura en la cual podemos tener nuestro té. También lo podemos tener con leña, podemos hacerlo quemando papel periódico, quemando una llanta, o también lo podemos hacer con una taza, un recipiente de aluminio, ponerlo encima del monobloc del carro, que haya circulado por un rato, que está caliente, le transmite el calor y entonces tenemos nuestra taza de té.
El asunto aquí dependerá del contexto, si está uno en la mitad del desierto de Sonora. Bueno, y también está la energía solar, ya sea en colector plano, creo que llega a una temperatura suficiente, o si no con un concentrador. En fin, hay muchas opciones. Ahorita que mencioné Sonora, pudiese ser que se puede uno bajar del carro, poner el concentrador solar en la taza y tener el calor en el agua caliente. Esto dependerá de contexto. Obviamente es mucho más fácil calentar el agua con gas en la estufa, pero puede ser que en la mitad de la selva lacandona haya otras soluciones. Pero básicamente lo que me importa, siguiente por favor, siguiente, es el servicio energético, la iluminación, movilidad, para atrás, se me anda usted brincando, eso. La iluminación, la movilidad, el confort, la fuerza motriz, el conservar alimentos, el entretenernos. Y para todo esto hay tecnología. A final de cuentas, los servicios energéticos están asociados a esa tecnología, pero no están relacionados a la tecnología de generación, están asociados a la tecnología que convierte esa electricidad, ese gas, esa bioenergía en calor que nos da, o en movimiento o en luz que nos da el servicio energético. Es muy importante porque realmente donde actuamos es en esa tecnología, cómo la utilizamos, cómo la compramos, cómo la operamos. Ese es finalmente lo que nos preocupa a la hora de la eficiencia energética. Y mucho de esto ocurre precisamente del otro lado del medidor, ocurre al interior de las instalaciones. Por favor, la que sigue, Adel. Entonces, pues la eficiencia energética, y ya hablamos del servicio de una taza de té, bueno, pues entonces, ya se me anda usted pasando. Es el obtener ese calor para el té o esta luz al menor uso de energía convencional posible. O cómo yo aumento los servicios energéticos a partir de una cantidad de energía disponible. Y ahí está la imagen, digamos, de un cambio tecnológico que ha ocurrido con la iluminación, desde la vela que operaban hace, eran comunes hacia finales del siglo XIX, pues hablar de unos 140 años. Luego el foco incandescente, que era lo más común hasta hace 15, 20 años, hasta hoy día, donde ya estamos, lo que encontramos en las tiendas son las lámparas LED, que cada uno va utilizando menos energía para proveernos de la misma una mayor cantidad de luz. Adelante, por favor. Eso. Y bueno, en la medida que hay tecnología que utiliza menos energía para proveer de un servicio energético, podemos hablar de 3 niveles en general, que puede ser considerado a nivel individual o de la empresa, pero digamos, esto está escrito en la lógica de la economía en lo general. Hay un nivel técnico, donde podemos decir, si cambio todos los equipos y todos los edificios y todos los vehículos y las instalaciones industriales por lo más eficiente, le meto aislamiento térmico, cambio motores, cambio focos, para tenerlo más eficiente, pues aquí inclusive podría afirmar, sin temor a equivocarme mucho, que el consumo de energía lo podemos reducir a la mitad. O sea, es posible reducir el consumo de energía actual, no por la vía de lo que está ocurriendo hoy día, pero sí en la lógica de ese cambio de tecnología a lo más eficiente. Obviamente eso no es posible, para empezar, porque no es rentable, y es en donde entramos al terreno de lo económico. Entonces ya este potencial se reduce porque hay una lógica económica que es donde entra un concepto bien importante de la eficiencia energética o de la energía, que es que trae una torta bajo el brazo, el hacerle o se paga solo. O sea, es algo que trae un flujo
hay una inversión y hay un flujo a favor que nos permite pagar esa inversión. Entonces, y aquí depende de muchas cosas. Por un lado, del diferencial de consumo de energía para un equipo, pero también sus patrones de uso. Puede ser que tenga una lámpara incandescente de 100 watts en mi closet, pero que lo utilice una vez al mes. Pues no tiene sentido cambiarlo. Y el tercero tiene que ver con la tarifa, o sea, cuánto me cuesta el tener esa lámpara prendida, que en un contexto del hogar pues está, es una tarifa muy simple, pero en un contexto de una empresa, un edificio, ya estamos hablando de tarifas horarias que cambian por las horas del día de la semana, mes, parte del año. Entonces ahí se vuelve mucho más sofisticado y obviamente ahorrar energía en la hora pico pues es mucho más rentable que ahorrarla a la mitad de la noche cuando es más barato el kilowatt entregado. Y finalmente es está el real, que aquí, pues teniendo la posibilidad de que sea económico y puede estar uno convencido de eso, pues puede uno tener dudas de la calidad del equipo, de las características del equipo y que pues simplemente no lo compre, le hace uno falta información o certidumbre y entonces eso hace que el potencial se vuelva a veces muy pequeño. En el caso de México, creo que ese potencial real, entre el real y económico, no estamos tan mal en la medida que tenemos un sistema de normas que nos dan certidumbre sobre los equipos y en la medida que la gente pues va ubicando los potenciales que se tienen de esas acciones de eficiencia energética. Adelante, por favor. Y bueno, perdón por el y bueno, es una cosa que se me sale cuando hay cambio de lámina y tengo que aprender a que se me quite hacerlo con tanto entusiasmo. La eficiencia energética nos permite servicios crecientes mientras reduce el consumo de energía y tiene lo que se llaman los cobeneficios, que a veces es la justificación por la cual se hace la eficiencia energética. Efectos ambientales, la eficiencia energética tiene una lógica de cuidado del medio ambiente porque reducimos las emisiones que hacemos para lograr el mismo número de servicios. Es también un elemento clave en la reducción de nuestra huella de carbono y también lo puede ser en la mejora de la calidad de los espacios interiores. Puede ser también una forma de requerir menos infraestructura. O sea, es una inversión que tiene efecto, pero también puede servir para aumentar la productividad de la empresa, de tener gastos menores, hacerla más competitiva. Adelante, por favor. Como comentaba hace rato, y esto debo anotar, viene el tema de la eficiencia energética, viene de la crisis petrolera del 73, que lleva una conversación mundial sobre nuevas fuentes que sustituyan al petróleo. Ahí es donde aparecen nuevos lugares donde explotar el petróleo, porque ya se hace rentable su explotación. El precio del petróleo subió varias veces de lo que tenía a principios de los 70s. También se habló mucho de la energía nuclear y se fomentó la energía nuclear, pero hubo quienes dijeron, espérenme, ¿qué ocurre del otro lado del medidor? ¿Qué es lo que podemos hacer de ese otro lado del medidor? Y tiene que ver con los equipos de uso final. Y entonces aparecen cambios tecnológicos, modificaciones a lámparas, electrodomésticos, autos, motores, plantas industriales que integran una serie de elementos, algunas veces simplemente tener más aislamiento térmico, un poco más de cable a la hora de tenerlos embobinados, pero también un creciente aumento de la electrónica, de sistemas de regulación
que han permitido que tengamos el mismo nivel de servicio energético con consumos de energía que llegan a ser hasta una octava de lo que eran hace a mediados de la década de los 70s. Digo, un ejemplo de eso es hoy día los automóviles híbridos que integran pues una serie de computadoras que tienen los vehículos, esta lógica de hacer funcionar el carro de la manera más eficiente, ya sea con el motor eléctrico, el motor de combustión interna. Pero, en fin, hay un cambio tecnológico radical y últimamente, especialmente con esta integración de la tecnología de la información y las comunicaciones, que hace que podamos tener más servicios con menos energía. Adelante. La historia más emblemática es la que se muestra en este gráfico. Es mi historia favorita. Es una gráfica que compartía uno de los gurús de la eficiencia energética, el doctor Art Rosenfeld del Laboratorio Lawrence de Berkeley, donde muestra una historia o varias historias desde 1947, que es sobre el refrigerador, y el refrigerador se generaliza su uso después de la Segunda Guerra Mundial, y podemos ver una primera línea, la púrpura, que es el tamaño del refrigerador, que muestra cómo ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Cada vez tenemos refrigeradores más grandes, pero estamos viendo aquí de lo que es Estados Unidos, pero inclusive aquí en México cada vez nos vamos haciendo de equipos más grandes porque lo utilizamos mucho para el servicio energético de conservación de alimentos. Pero bueno, aquí hay la segunda curva que muestra ese momento de los 70s, que es el del consumo energético unitario, que venía creciendo por kilowatt hora al año, hasta los principios de los 70s, y después baja estrepitosamente para tener hoy día refrigeradores más grandes, pero con el mismo consumo de energía de refrigeradores más chicos. Es decir, una mejora de los servicios energéticos y un consumo menor. Y la tercera línea, que es la verde, es bien interesante porque es el precio del equipo. Y aquí muestra cómo se reduce el precio del equipo, haciéndolo asequible a la población. No hay un problema de aumentarle, si hubo que integrarle nuevos elementos a los equipos, pero a final de cuentas se generalizaron de tal manera que su costo ha sido menor. Entonces es una historia emblemática que se puede replicar como concepto en otras tecnologías, pero que aquí está bien reflejada en esta lámina. Adelante, por favor. Y de los paradigmas de la eficiencia energética está de que es más, que cuando uno compra un equipo que utiliza energía, una estufa, una lámpara, un carro, una casa, un edificio, hay que verlo no solo en términos de lo que me cuesta esta unidad, sino de lo que cuesta el operarlo en términos de la energía que va a utilizar a lo largo de su vida útil, porque ese costo lo va a pagar uno si el equipo es de uno, pero también lo puedo transferir a un tercero si lo va a rentar o alquilar, pero ese tercero puede hacer la pregunta, oiga, ¿cuánto cuesta operar este edificio? Entonces, pongo aquí los ejemplos, uno un poco viejo del foco incandescente, que es un foco, una unidad, un equipo muy barato, pero que tiene un costo muy alto de operación, y eso hace que un equipo que lo sustituya, que puede ser más caro, varias veces más caro, se justifica por su vida útil más larga y por una mayor eficiencia, un menor costo de operación. Un ejemplo bien importante es, por ejemplo, el de los motores industriales, donde se estima que el costo del equipo es 5% el costo de la operación de
del motor a lo largo de su vida útil. Entonces, el decidir sobre la eficiencia energética desde el principio es un elemento de economía, de estar cuidando la economía y todos los aspectos colaterales de infraestructura, medio ambiente, confort. Adelante, por favor. Y bueno, la eficiencia energética es relativamente muy simple. Son dos posibles universos de acciones. Por un lado, el que, digamos, no tiene costo, bueno, es un decir, pero lo tiene en la cuestión de los hábitos y las prácticas. Cuando hablo de hábitos es lo que uno hace. Por ejemplo, estoy viendo la luz apagada en el cuarto de al lado, entonces eso refleja que tenemos buenos hábitos aquí, cuando menos en lo que se refiere a ese cuarto. Pero es esa prácticas que uno tiene cotidianamente de no dejar la computadora prendida. Hay gente que todavía calienta su auto antes de moverse cuando ya no es requisito. Pero bueno, eso está en el ámbito micro de los hábitos, que por cierto, si uno piensa cuántas decisiones se toman al día en México relativos a no eficiencia energética, a consumo de energía, pues son miles de millones. O sea, uno prender o apagar un switch, prender el calentador, inclusive la llave del agua caliente o fría, el carro, irse en carro o tomar la bicicleta. Individualmente son decenas de decisiones alrededor del uso de energía que se reflejan obviamente en el consumo global o que pueden tener influencia sobre la demanda de energía global. Del otro lado de los hábitos están las prácticas, es algo que nosotros promovemos, que es algo sofisticado como sistemas de gestión de la energía, donde a partir de una norma internacional que es la ISO 50001, se organiza dentro de una empresa una serie de pasos que parten de una decisión de alto nivel, organización dentro de la empresa, una revisión de información, una colección de información, una definición de alternativas y de oportunidades, una implantación de esto y un ciclo de mejora continua que está alrededor de esta norma ISO 50001 en los llamados sistemas de gestión de la energía. Y que aquí es básicamente una práctica muy establecida que obviamente no es gratuita porque sí requiere un esfuerzo que lleva recursos. Entonces, ahora, por el otro lado está la cuestión del reemplazo de la tecnología, que eso ya es cuando uno tiene que invertir, cuando uno tiene que cambiar equipos. Y ahí está anotado, como lo pongo ahí, cambiar a equipos de mayor eficiencia, la lámpara LED en lugar de la lámpara incandescente, integrar elementos que reduzcan la demanda de energía. Aquí es donde entra, por ejemplo, el aislamiento térmico o el uso de ciertas ventanas de ciertas características, integrar elementos de sombreado a un edificio que en sí el elemento no es que ahorre energía como una lámpara, sino que es parte de un elemento, un sistema que consume energía y reduce sus necesidades de energía para poder funcionar. Y hay otros que también pues ayudan a ser más, a mejorar la operación. Precisamente estos sistemas de gestión de energía llevan consigo los sistemas de administración de la demanda que detectan cosas que están prendidas o apagadas y tienen relojes para operarlo y que son muy útiles y ya están disponibles de hace décadas, pero que últimamente ya con las aplicaciones del Internet de las cosas podemos estar administrando de lejos. Hoy día es posible un operador de un edificio estar viendo cómo está consumiendo la energía en cualquier momento, inclusive poder operar ciertos sistemas a eso. Obviamente todo esto tiene, adelante por favor, una lógica económica, refería a lo que se trataba del potencial económico. Y un primer tema es el costo
de transacción. Y aquí me refiero a lo que me puede costar, por ejemplo, puede haber una lámpara, un foco incandescente que esté en un techo muy alto y requiera que yo traiga una escalera o tenga que traer a alguien con una escalera o tenga que involucrar una cuestión que me cuesta dinero mucho más allá de lo que puede costar el cambio de lámpara. O puede ser la identificación de la alternativa. Puedo no tener total desconocimiento y me cueste mucho tiempo y dinero investigar esta medida. Y la segunda tiene que ver con la certidumbre de la tecnología. A lo largo de mi vida me ha tocado conversar de gente que llega con una oferta de cajitas mágicas o lubricantes mágicos que reducen el consumo de energía, pero que pues no estamos seguros de que funcionen. Y además, pues es importante que funcionen bien porque si no lo hacen, pues nos va a costar y puede costarnos mucho, mucho dinero. Adelante. ¿Y cuánto tiempo tengo, Fairuz? O sea, cuando avíseme usted, yo aquí estoy viendo mi reloj, pero como a qué horas abriríamos las preguntas y respuestas. Todavía podremos tener unos 15 minutos, Bien. ingeniero. Bien, bueno, hasta ahorita lo que he referido son los conceptos generales de eficiencia energética, que es relativamente simple. Tengo dos puntos más. Uno de ellos es la relación de los edificios y su consumo de energía, porque es importante, especialmente en México. Y segundo, algo relacionado a un documento de referencia que me gustaría yo revisar. Adelante, por favor. Adelante. Y lo primero, en relación a la eficiencia energética en edificaciones, y aquí me concentro más bien en lo que son edificios nuevos. Lo que uno decide en un edificio a la hora de diseñarlo es para toda la vida del edificio, en particular la envolvente. O sea, no va a cambiar la fachada o los elementos exteriores de una edificación para mejorar la eficiencia energética. Tendrá que llegar algún momento en que se tenga que hacer. Entonces, errores en la cuestión del envolvente, especialmente en zonas de clima extremoso o con gran radiación solar, pueden ser muy caros. Entonces, es importantísimo en el caso de edificaciones que las decisiones se tomen a la hora del diseño. Además, en una edificación van involucrados la propia confort e inclusive calidad de vida de quienes los ocupan, ya sea en una vivienda, en un edificio de oficinas, un edificio en general. Entonces, es bien, es un concepto que hay que tener, como decía hace rato, de lo importante es el ciclo de vida útil. Pues aquí se trata de entender cómo, cómo uno está tomando una decisión que tiene muy largo plazo. Y aquí está una de las razones precisamente de la necesidad de la política pública, porque muchas veces quienes construyen no son los que pagan la cuenta, porque el que construye, o sea que vende el edificio o lo renta y no tiene que preocuparse de la factura energética y la pagan los que están viviendo en el interior y pagan la cuenta y pagan el confort y pagan todo lo que tiene que ver con esos errores que parten del diseño. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante. En México, pues hay un cambio económico importante, una mayor peso del sector servicios en la economía. Esto ocurre, según datos, a partir del principio de siglo. En el caso de la Ciudad de México lo hemos reflejado en lugares donde se sustituyó una instalación industrial, por ejemplo, plantas de cemento, plantas de ensamble de automóviles, papeleras,
cementeras que han desaparecido y ahora vemos centros comerciales, viviendas que ocupan ese espacio y son, a final de cuentas, edificaciones. Adelante. Inclusive lo vemos reflejado en las estadísticas de Comisión Federal de Electricidad, donde habla en su agregación, hay una agregación hacia usuarios de mediana industria que están definidos por el nivel de voltaje de los edificios. Por ahí alguna vez, hace ya un buen número de años, hice un análisis de eso basado en los datos del FIDE. Hay uno más reciente hecho y está en un cuaderno de la CONU, hecho por un joven en Berkeley, un estudiante de México en Berkeley, donde muestra el peso cada vez mayor de las edificaciones en la matriz energética. El hecho es que en el balance nacional se habla de mediana industria, pero por ejemplo, edificios nuestros de la Administración Pública Federal, pues muchos están en estas tarifas de medio y alto, medio voltaje, que pueden ser clasificados como mediana industria, pero terminan siendo edificaciones. Y es también el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, donde uno ve un gran peso en la mediana industria y resulta que son más bien, pues, hoteles. Perdón. Pues como vemos aquí en esta gráfica, que no está actualizada, pues ya el crecimiento era importante, el peso de estos usuarios es cada vez mayor, y estos usuarios se ubican cada vez en zonas fuera de la Ciudad de México, en zonas de climas extremosos, y eso pesa sobre la matriz energética, pero no está bien identificado en el balance. Adelante, por favor. Unas bonitas fotos que tengo aquí coleccionadas. Adelante, por favor. Y el otro tiene que ver con el hecho de que en México vivimos en un territorio que tiene zonas de clima cálido. Si no la mitad, buena parte del territorio tiene condiciones de calor. A ver, pásale a la siguiente lámina. Creo que tengo una... Bueno, regresen nomás, entonces, perdón. El hecho es que esas condiciones de calor, de temperaturas altas, hace que la necesidad del servicio energético de confort en zonas de clima cálido crezca en importancia. Y lo es, por un lado, como refería hace un momento, en lo que son edificios del sector comercial, pero muy particularmente en lo que son las viviendas, donde tengo aquí quisiera mostrarles un poco más de detalle. Esto precisamente está en un cuaderno recientemente publicado por la CONUE, que se compartirá por ahí su enlace, su liga, y sobre el cual anotaré algunas cosas a continuación. Por favor. Bueno, aquí lo que vemos, y es una serie de tiempo larga, desde 1980 a la fecha, de lo que son los usuarios del sector residencial en México. Podemos ver que las ventas han crecido más que los usuarios, eso es una tendencia de mayor crecimiento. Y bueno, a primera vista parecería que está ocurriendo el crecimiento normal de la demanda de energía. Adelante. Cuando hace la distinción, y es sobre consumo de energía, ventas de energía, como lo define CFE, pues vemos una diferenciación entre lo que son los que están en tarifa 1, que son los de clima templado, 55% de los usuarios, respecto a los de regiones de clima cálido, donde vemos un estancamiento o un crecimiento menor en zonas de clima cálido al de clima templado, al grado de que si hacia mediados de la década de los 90 consumían el mismo nivel, pues resulta que ya para la
estos días los usuarios de clima cálido consumen el doble que los usuarios de clima templado, siendo poco menos de la mitad de los usuarios. Adelante, por favor. Aquí precisamente vemos cómo, de acuerdo, son datos del año pasado, por las distintas tarifas de CFE, por ejemplo, Hermosillo está en la 1F, que es la condición extrema de un pico en agosto-septiembre. Ciudad de México está en la tarifa 1, que está hasta abajo, pero aquí lo que vemos son los consumos promedio por mes por este tipo de usuarios. Evidentemente, donde es más extremoso es en el norte de México, las zonas de clima cálido, que podemos llamar húmedo, que son calurosas de todo el año, tienen una variación de intensidad menos radical y sus consumos son tan grandes. Además, históricamente, en el norte de México hay mayor equipamiento por la propia necesidad de las condiciones extremas, pero podemos ver ahí precisamente el caso de Hermosillo, Mexicali, cómo se concentra el consumo de energía en los meses de verano. Eso tiene un impacto económico mayor, porque, digamos, a ver, muestre la que sigue, por favor. Es una otra serie de tiempo con 3 líneas. La de abajo es la de los de tarifa 1, clima templado, donde podemos ver una tendencia de crecimiento hacia mediados, finales del siglo pasado, pero después de eso una declinación. Esto es en buena medida por las normas de eficiencia energética de la CONU en equipos como refrigeradores, lavadoras, lámparas. En medio está la del país en general, donde vemos que el consumo promedio por usuario residencial está estancado, inclusive con una tendencia ligeramente a la baja, aunque hubo un repunte el año pasado. Y arriba están las de zona de clima cálido. Hay que reconocer aquí, si lo vemos fácilmente, lo que consume un usuario promedio en zonas de clima cálido, y aquí está todo metido entre los de Campeche y los de Mexicali, el doble o más que un usuario de clima templado. El clima templado está poco abajo de 1000 kilowatts hora al año, mientras que el de un clima cálido promedio de todo el país, del 45% de los usuarios, está poco más arriba de 2000 kilowatts hora al año. Es decir, en promedio, un usuario en clima cálido consume el doble que un usuario en clima templado. Pero diferenciado ya luego por regiones, por niveles sociales, por equipamiento, puede ser una diferencia mucho mayor, como es el caso de Mexicali, donde el promedio de Mexicali es 5 veces el promedio de la Ciudad de México, donde uno podría decir que 80% de su consumo se va a aire acondicionado, aunque su equipamiento de otras cosas es mayor, entonces quizá no es tanto 5 veces más, sino más bien como 4, 3,5. Adelante, por favor. Y bueno, aquí se muestra la evolución o el índice en 2 momentos distintos. Se puede ver cómo en tarifas como la 1B, la 1C, la 1D, la 1E, hay un crecimiento entre 2012 y 2019. En la 1F hay un decrecimiento, inclusive en la DAC, que es la de doméstico de alto consumo, hay un decrecimiento. Pero hay, digamos, en las tendencias globales que nosotros detectamos, pues la demanda de aire acondicionado en zonas que antes no lo tenían está creciendo, mientras en zonas ya establecidas la gente se va, los hogares van tomando decisiones para ser más eficientes, presionados precisamente por las tarifas. Adelante. Bueno, por el consumo, perdón, no presionado por tarifa. Y esta es una lámina que muestra la evolución de un estimado mío de lo que representa el confort térmico en el consumo global de electricidad del sector doméstico, donde podemos ver que estamos en un 35% para el año 2019. ¿Qué significa esto? Que
más de la tercera parte del consumo de electricidad de todo el sector residencial de México ya se va para aire acondicionado. Y el aire acondicionado está determinado no solamente por el equipo que se utiliza, sino por las propias características de la vivienda, por el propio diseño de la vivienda, del propio preocupación inicial por el diseño de la envolvente, que es una reflexión que se aplica también para todo el universo de lo que construimos. En este caso, adelante por favor. Pues esto tiene implicaciones a las propias familias en su confort, en su economía. Según un dato del INEGI, en México solo 3% de las viviendas tienen algún tipo de aislamiento en su envolvente, mientras ya 15% de las viviendas tienen equipos de aire acondicionado. Y bueno, en general, y como se refiere aquí, y ya voy a estar terminando, esta situación de crecimiento de la demanda para el aire acondicionado, que está determinado por las envolventes de las edificaciones, ya determinan la demanda máxima del sistema eléctrico nacional. La que sigue. A ver. La que sigue, a ver. Bueno, esta la debí haber utilizado antes, pero a lo que voy en este momento es a que las necesidades de inversión adicional sobre lo que existe hoy en plantas de generación, líneas de transmisión, distribución, hoy se determinan porque hay que tener la infraestructura eléctrica para cuando haya la mayor demanda de aire acondicionado, lo determina el aire acondicionado. Eso tiene un costo para la nación. También tiene un costo, en el caso de vivienda, para la hacienda pública. Tengo un estimado de 40,000 millones de pesos al año, nada más en subsidios al aire acondicionado en las zonas de clima cálido. Esta lámina, nada más para no dejar, es una lámina de los llamados grados día, donde lo que se refleja en la parte de abajo es una mayor concentración de puntos en la zona de alto nivel de grados día refrigeración, es donde hay más necesidad de la refrigeración, no tanto del lado de la calefacción, pero no voy a entrar al detalle de esta lámina. La que sigue, por favor. Y ya lo dije, adelante. Bueno, esta es una lámina que tomé de un documento de SENACE, donde puede uno ver ahí no tiene la intención específicamente de la curva de demanda, pero sí la tiene. Si ven la línea punteada roja arriba, son varios días, son picos del día, y puede uno ver, por ejemplo, esto se parece pues al Cerro de la Silla, creo que más que otra cosa, donde el pico de la tarde es mayor al pico de la noche. Hasta hace 20, 25 años, el sistema eléctrico estaba dominado por la iluminación en la noche. Hoy en día, lo que más pesa es lo que tiene que ver con la demanda de aire acondicionado e iluminación durante el día. Y esto ocurre en la Ciudad de México, tanto como puede estar ocurriendo en el norte del país. Y precisamente es el sector servicios es el que está presionando este aumento de la demanda. Será interesante, y lo voy a estar buscando, ver cómo se ha modificado esto en esta condición de encerrón que tenemos de la pandemia. Pero en fin, esto simplemente muestra cómo lo que yo pienso eso además es de julio, la demanda de aire acondicionado ya determina, fíjense cómo en sábado, que es la última, se cae porque ya no hay esa demanda igual en domingo. Adelante, por favor. Y ya voy a ir terminando. Eso ya lo dije, adelante. Bueno, yo simplemente para establecerlo, son diferentes referencias, pero un buen diseño y una buena operación de un edificio pueden reducir su consumo más allá del 50%, más si se parte de un mal diseño y de una mala
operación, pero digamos de un edificio existente de hace 10, 15 años, es muy posible que si le podemos modificar la envolvente y mejorarle el equipo de aire acondicionado y tener mejor práctica, su consumo se puede reducir significativamente. Adelante. Por supuesto, esto tiene efecto sobre la huella de carbono del edificio, la factura que uno tiene que pagar, el confort de sus ocupantes. Adelante. Esta presentación, pues entiendo que se va a compartir, entonces no tienen que estar correteándome para anotar estos datos. Eso ya lo dije en alguna medida. Adelante. Adelante. Pásese, son varias láminas, no voy a hablar en detalle de esto, pero simplemente es nuestro comercial, tengo que vender productos aquí, es parte del arreglo que tenemos con WRI. Ahí, en México y quizá creo que son 30, échese para atrás, son dos comerciales, ese es el otro. 32 normas oficiales mexicanas en vigor y vamos desde ya más de 25 años de tener nuestro comité de normalización y esto se sostiene, y son datos viejos, en ya más de 80 laboratorios de prueba, más de 200 unidades de verificación y 10 organismos de certificación que se aseguran del cumplimiento de las normas. Eso hace que sea tan robusto el sistema y que se pueda, y que funcione bien. Y la última ya, hay más, pero es la última ya para no tomar más tiempo y poder abrir una conversación. Recomiendo mucho y entiendo que se les va a compartir también por vía de los organizadores este informe que se realizó por iniciativa de CEPAL. México, a través de la CONUE, se integró a esta iniciativa que intenta replicar este informe nacional en todos los países de América Latina. Nos tomó casi 5 años el poderlo integrar con apoyo de la cooperación alemana, la cooperación francesa. Les recomiendo mucho que se asomen a este documento. Yo lo considero ya un documento de cabecera, que es una descripción muy detallada de los indicadores de eficiencia energética desde la oferta de energía, desde la producción de petróleo, hasta el consumo final. Podemos a ver, pase la que sigue. A ver, por favor, pase la que sigue. Bueno, no, regresen. Ya estoy cerrando, pero aquí hay un comercialote, por favor. Precisamente algo que detecta el análisis es que, y en buena medida por las normas oficiales mexicanas, el sector residencial, que como ya mostré, la reducción se da de manera fuerte en zonas de clima templado, se reduce la intensidad energética en el sector residencial en 42% del año 93 a 2015. Hay también una reducción de la intensidad energética del sector industrial y en el sector servicio de 6.4, pero básicamente hay una evolución a favor, digamos, de nuestra economía por estas acciones que hemos tenido a lo largo de los años, de manera muy particular las normas oficiales mexicanas. La que sigue, a ver, también... y bueno, yo creo que no puedo irme sin decir lo que dice esta lámina y que tiene que ver con el estudio, esto es el resultado del trabajo con los franceses. Hoy día, en el impacto agregado de este cambio de equipamiento, mejores prácticas en vivienda, en general la economía, el ahorro agregado anual que se tiene por eficiencia energética es mayor a la generación anual de energía renovable. Y ahí estamos incluyendo hidráulica, estamos incluyendo geotérmica, estamos incluyendo solar, eólica. Hoy día, el efecto acumulado, agregado de las acciones de eficiencia energética de los últimos años ya aporta más que las energías renovables.
A ver, creo que ya estamos en la última. A ver. La que sigue. Bueno, aquí hay precisamente échelo para atrás. Y yo creo que con esa ya voy a cerrar. Si lo viésemos como una aportación a la oferta, equivaldría al 17% del consumo nacional. El hecho es que es menor en 17% en el consumo final de energía del país. Y si fuese visto también como una oferta de petróleo, equivaldría al 28% de la producción petrolera de México. Esto, digamos, en el efecto agregado de la eficiencia energética. Adelante, por favor. Adelante, no, me lo voy a brincar, adelante. Y ya para cerrar, es una gráfica que está en el documento de CEPAL, que es bien interesante en relación a las lámparas. Como podemos ver en el inicio de la gráfica a la izquierda, 1992, la mayor parte de las lámparas en México eran lámparas incandescentes. Esta es una, digamos, de los equipos dentro de las casas ya funcionando. Y podemos ver esa evolución a principios de siglo, arranca modestamente, hubo programas de CFE y LUMEC, luego el FIDE y luego ya el gobierno federal a través de la CENER, y después aparece la NOM, donde hoy día pues la mayor parte de los equipos de iluminación en las viviendas de México son lámparas ahorradoras y cada vez más son lámparas LED. Y es una transformación fundamental, más aún cuando hacia 1992 la iluminación pesaba como por ahí de una tercera parte del consumo de cualquier vivienda en México y hoy eso se ha venido reduciendo notablemente. Entonces, creo que hay una de despedida. Eso. Ahí la dejaría, obviamente aquí estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario. Muchas gracias. Gracias. ¿No? Gracias, ingeniero. Agradeceré a todos si pueden ir anotando sus preguntas en el chat. Entendemos que por cuestiones de tiempo algunos se tendrían que salir, pero daremos respuesta a sus preguntas y ahorita las leeremos. También quisiera dar la bienvenida al comisionado Luis Carlos Romo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, que nos acompaña. Comisionado, no sé si quisiera dar unas palabras en lo que recopilamos las preguntas. Ya lo escuchamos. Ya, como les comentaba, pues principalmente agradecerles el tiempo y el esfuerzo para poder entablar esta comunicación y bueno, reiterarles nuestra disposición a seguir colaborando con el tema del acelerador y los que incluyen pues los de eficiencia energética. Y bueno, yo sí tenía por ahí, voy a anotar unas preguntas para el doctor. Y bueno, igual saludarlos y espero que sigan bien de salud. Muchas gracias, comisionado. Octavio, si me puedes ayudar a ir leyendo las primeras preguntas para que le podamos dar respuesta. Claro que sí. Pues nos pregunta Mauricio Ramírez que ¿qué tarifas son las consideradas en mediana industria o qué voltaje de conexión tienen? Así viene la pregunta. No sé si quiera Mauricio Ramírez sí. aclararla. Adelante. Sí, me refería a la gráfica que nos pasó el ingeniero de Buen, de cómo va creciendo el término de mediana industria. Él decía que eso también puede aplicar a grandes edificios y hoteles, pero yo nada más quería saber, ¿ahí de qué tarifas de CFE estamos hablando, las que están dentro de esa categoría, o qué voltajes? A ver, ¿hablo o no hablo? Adelante. Sí, por favor, adelante. Bueno, han cambiado las tarifas de entonces a la fecha, pero eran básicamente OM y HM, son de media tensión, o sea, no son de lo más bajo voltaje, que es lo que llega a los hogares, sino que hay otro nivel de voltajes, mediana tensión, de media tensión,
Es simplemente eso. Han cambiado ya las denominaciones de las tarifas. No me sé las nuevas, pero sí es OM y HM, que ya eran tarifas horarias donde se cobra por el momento del día. De acuerdo, muchas gracias. De parte de Fernando Puente, aproximadamente, ¿cuánto sube el consumo de la energía eléctrica en las regiones cálidas por cada grado centígrado que aumenta comparado con un año anterior? No tendría respuesta, obviamente. Si están aumentando las temperaturas, van a aumentar las ganancias por conducción a las edificaciones y aumentará el consumo de energía. Inclusive se habla de algo que ocurre en las ciudades, que es el efecto de isla de calor, que tiene que ver con la urbanización, que hace que la temperatura promedio de un lugar crezca. Hace años vi un dato de Guadalajara donde la temperatura del lugar había subido 5 grados en promedio por el puro efecto de la urbanización. Entonces, sí hay un efecto porque la temperatura es más alta, hay más ganancia de calor por conducción y obviamente habrá más consumo de energía por eso. Ok, Mario Canales pidió hacer una pregunta en esta sesión. Mario Canales, ¿podrías decirnos cuál es la pregunta? Sí, gracias, Octavio. Ingeniero de Buen, mucho de la presentación habla, y por razones obvias, de la eficiencia y del ahorro. Ahorita nos estamos enfocando en ese tema del lado final de los usuarios, principalmente de las edificaciones. ¿Qué nos podría comentar si conoce ese dato respecto de la eficiencia y ahorro que pudiera estar llevándose a cabo por el lado del generador, en este caso Comisión Federal de Electricidad? Y el otro comentario o pregunta es, ¿qué tanto pudiera valer de que en el cálculo de la tarifa eléctrica, específicamente el residencial, se incluyera el factor humedad en ese cálculo? Bueno, en el asunto primero, yo lo remito al documento de los indicadores de intensidades energéticas. Ahí hay anotados, digamos, algunas consideraciones. Yo soy de la opinión que los niveles de eficiencia de las plantas de CFE para lo que son es alta, aunque podemos hablar de las plantas de ciclo abierto, que en general tiene una eficiencia menor a la que tiene una planta de ciclo combinado. Estamos hablando que una planta de ciclo abierto muy eficiente anda por ahí de 35% de eficiencia, mientras una planta de ciclo combinado muy eficiente anda por ahí del 50%. Pero pues podemos hablar de que es una planta que está operada eficientemente, pero que quizá no sea lo más eficiente en el sentido global. Del otro lado, en la cuestión de la tarifa, hace poco estuve en Tabasco. Ahí traen este tema del cambio de tarifas y esta lucha que hay en relación a la definición de la temperatura promedio mensual para poderse modificar, cambiar de tarifa. Yo aquí más que un tema de la humedad, creo que aquí tenemos un problema donde las tarifas del sector residencial para zonas de clima cálido hoy día están definidas en función de lo que ocurre en el norte de México, donde hay dos momentos: el momento del verano extremo, con temperaturas muy altas, algunas a veces hasta arriba de los 50 grados centígrados, mientras que en el sur más bien tenemos calor todo el año. Inclusive mostré una gráfica de grados día, no quiero entrar a la explicación, pero cuando hice esos cálculos para la acción de empresas para el ahorro de energía en la edificación, para definir grados día para México, pues resulta que Acapulco tiene más grados día que Mexicali. ¿Por qué? Porque
digamos, hay más días con temperaturas promedio alta que Mexicali, aunque Mexicali puede tener en el extremo mayores. Entonces, a final de cuentas, una misma casa en Acapulco, en Mexicali, tendría más consumo en Acapulco que en Mexicali, cosa que no ocurre todavía, pero a lo que voy es que quizá habría que tener una definición de tarifas anuales diferenciada por un tipo de clima, no tanto por la humedad, sino por el calor, inclusive por los grados día que hay en un lugar. Y en ese sentido, tenemos una aplicación en la CONUE donde puede ubicarse los grados día por localidad en todo el país y eso puede servir. Lo podemos platicar con mucho gusto. Creo que es una pregunta válida, muy interesante. Gracias, doctor. A la orden. No te escuchamos, Octavio. Uy, disculpen. Otra pregunta que se me hizo interesante de Darío Martínez es que en su presentación mostraba que las medidas de ahorro tenían un efecto similar a la incorporación de energías renovables. ¿Podría mencionar cuáles son estas medidas de ahorro? Bueno, este es a ver, al año, y esto de acuerdo a datos de ANFAD, se cambian 10 millones de equipos de enseres domésticos mayores en México y todos ellos bajo norma. Estamos hablando de 1,5 millones de refrigeradores, de más de 1 millón de lavadoras, estamos hablando de 200 millones de lámparas y año con año van a entrar los motores eléctricos. En México la norma de motores eléctricos está al mismo nivel que Estados Unidos. Entonces, año con año se han ido cambiando los equipos previos a la norma y se han ido integrando los de la norma. Entonces, simplemente el agregado del ahorro que se da porque esos equipos ya sustituyeron a los anteriores y están funcionando, es el ahorro global, además de lo que se da por las propias prácticas de las empresas y de las casas y demás, es el ahorro global que es equivalente a esa generación. Aquí hay que distinguir que uno es un ahorro y el otro es una generación, pero que están, digamos, comparados en unidades energéticas y resulta que ya el efecto acumulado de las inversiones y acciones de eficiencia energética de todos los equipos, porque no son 10 al año, pero si estamos hablando de 25 años de normalización. Entonces llevamos 20 años cambiando equipos y esos equipos consumen menos de los que tendrían otros si no hubiéramos tenido esas acciones. Entonces es un efecto acumulado y va a seguir creciendo porque ese refrigerador eficiente de hace 5 años pues sigue teniendo ese efecto de mejora. Y insisto, es multiplicado por millones de equipos. No sé si estoy siendo claro. Ok. La siguiente pregunta es de Tania Hernández Cervantes. ¿Tiene la CONUE algún reporte de eficiencia energética de la administración pública? Sí, le voy a encargar ahí a Ever que se lo haga presente. Hay un informe, no hay uno muy reciente, pero sí tenemos un informe anual y tenemos donde hay lo más reciente, pero también hay uno global del programa, hay de varios años, entonces les haremos llegar esta información. Le encargo ahí a Ever León que está presente, a través de ustedes, sí los tenemos. Y otra pregunta de Mauricio Ramírez. ¿Sabe si se mantiene el financiamiento a través del FIDE? No tengo respuesta sobre eso, no lo conozco. Sé que hay una conversación al interior del FIDE y hay una serie de cosas que están revisándose. El FIDE sigue funcionando, pero no tendría una respuesta formal, oficial a eso. Ok. Y por último,
Pues bueno, preguntan que si México tiene algún centro de reciclaje de lámparas fluorescentes para que se han reemplazado. Esa es una muy buena pregunta y observación, y es una preocupación ya bastante longeva. Aquí, digamos, para escaparme como autoridad de la pregunta, es que es más bien un problema de residuos peligrosos. El hecho es que las lámparas fluorescentes contienen cantidades variables de mercurio. Las más recientes son mucho más cantidades menores, pueden tener un manejo cuidadoso y no contaminar. Anoto aquí, antes de dar la respuesta, anoto aquí que una lámpara fluorescente contiene bastante menos mercurio que el mercurio contenido en el combustible que se quema para generar la electricidad que ahorra la lámpara. O sea, en México un porcentaje alto, 85% de la generación eléctrica viene de quemar combustibles fósiles y estos contienen mercurio. Y ese mercurio se va a la atmósfera de las chimeneas de las plantas eléctricas y por unidad es mucho mayor lo que se emite por el efecto que lo que se puede emitir cuando se rompe una lámpara. Dicho todo lo anterior, creo que no hay centros de acopio de lámparas. Simplemente cuando me pregunta, hay una recomendación de la EPA en Estados Unidos de cuando uno disponga de esas lámparas, lo haga en una bolsa de plástico gruesa, sellada, y digamos para que mantenga a su interior el contenido de la lámpara. Pero nunca ha habido una acción coordinada para el tema de la disposición de lámparas fluorescentes. Creo que sí es algo que debemos tener. Es buena pregunta. A ver, no oigo. Lo oigo hablar Mauricio, pero no oigo la pregunta. Disculpen. Sí. Otra pregunta de Luis Gutiérrez. Ajá. En el escenario de la contingencia, ¿se espera que el consumo de energía eléctrica aumente o se reduzca? Globalmente se va a reducir porque no están operando industrias, particularmente el comercio, pero sí habrá una tendencia que crezca en los hogares. Aquí lo que avisó la Comisión Federal de Electricidad, que es una decisión que se toma con la Secretaría de Hacienda, de congelar la aplicación de la tarifa DAC, es buena noticia porque hay muchos que consideran que el consumo residencial va a crecer, algunos pasarán a nivel de DAC y es un susto mayor porque de repente lo que pagaba yo a $1 lo estoy pagando a 4 pesos y además de repente es todo el consumo de la casa y de estar pagando 600 pesos al mes, empiezo a pagar 4,000. Entonces, esta definición de política que quizá no le favorezca a la mayoría de la población, sí le llega, inclusive aquí en la casa de ustedes, y estamos en esa preocupación porque sí hemos estado entrando y saliendo de la tarifa DAC, y sí, cuando llega la cuenta por tarifa DAC, porque vinieron los hijos de visita y estuvieron las luces prendidas todo el día, pues sí, llega a varios miles de pesos. Luego le bajamos y bajamos a los 600. Entonces, digamos, ese cambio en las reglas de las tarifas para que si te pasas no te cobran tarifa DAC es una buena noticia para muchos, porque sí va a aumentar el consumo, es evidente. Por ejemplo, el hecho ahorita de que estamos aquí trabajando, esta cuenta eléctrica la pagaba la CONUE, pero ahorita yo no voy a pagar por lo que ustedes consuman, pero lo estamos pagando, digamos, en nuestro recibo de nuestras casas. Entonces, adelante. Ok, y la última pregunta, de este trabajo de eficiencia energética en edificaciones, ¿se derivará, ¿sí se escucha? Sí. Sí. ¿Se derivará alguna recomendación manual de datos técnicos o aportación a los reglamentos de construcción para implementar en el diseño de edificios?
Bueno, no lo mencioné, pienso que forma parte de toda la colaboración. Dos de nuestras normas oficiales mexicanas, bueno, tres de nuestras normas oficiales mexicanas tienen que ver con edificaciones. Uno lo tiene que ver con iluminación al interior de los edificios, es la NOM 007, pero hay otras que estamos batallando porque se apliquen desde hace años en reglamentos de construcción, que son la NOM 008, que tiene que ver con edificios comerciales, que está en vigor desde 2002, y la otra tiene que ver con las viviendas, que es la NOM 020, en la idea de que sean integradas a los reglamentos de construcción locales. Y eso algunos de ustedes lo conocen, inclusive con apoyo de la cooperación danesa, estábamos por integrar esto al reglamento de construcción de la Ciudad de México. Se ha discutido también en Sonora, hemos trabajado con la cooperación danesa para que esto se integre en Mexicali, en Villahermosa, Tabasco. Pero sí, el instrumento ahí está y es relativamente fácil de involucrarlo al reglamento local y aplicarlo. Sobre eso podemos tener otra conversación, no me metí al tema, pero sí es algo que hemos trabajado por muchos años y podemos abundar con materiales a quien lo requiera. Ahí pediría al equipo de CONUE, a Gloria Zárate, a Ever, que en su caso les manden información relativa a esto. Nos está pidiendo la palabra Joel Mendoza para hacer una pregunta. Adelante. Joel. Ok, buenos días, ¿me escuchan? Sí, mucho gusto, Joel Mendoza de aquí de Planta Cafeño en Hermosillo. Mi pregunta es más que nada sobre el tema en cuanto a ahorro. Me comenta que al momento de hacer la edificación, si se contemplan pues unos cambios o adecuaciones, se puede generar un gran ahorro de energía, pero muchas áreas o muchas empresas pues ya cuentan con la edificación hecha. Entonces, ¿qué medidas se podría, o sea, en cuanto a las medidas que se puedan tomar para el ahorro de energía en edificaciones ya establecidas, ya trabajando, en cuanto a qué porcentaje se está contemplando que se puede tener de beneficio de ahorro de energía en cuanto a las implementaciones que se puedan hacer y si la tasa de retorno sería pues, a corto plazo o sería una tasa demasiado elevada? Excelente pregunta. Aquí es realmente caso por caso. Si el edificio tiene características de que es un edificio de concreto, no tiene aislamiento térmico en el techo, está pintado en color oscuro, las ventanas no tienen sombreado, pues habría que ir considerando, para empezar, el techo, en general. Por ejemplo, en el caso de Mexicali hay un programa, el FIPATERM, que hace muchos años inició aislando el techo. El techo es quizá el elemento por donde más se gana calor, asegurarse que puede empezar inclusive con pintura reflejante, una pintura blanca. Hay una norma no oficial mexicana, pero sí hay una NMX de estos productos que esté certificado sobre este producto. Eso puede ayudar a reducir la temperatura en la superficie y reduce las ganancias al interior. Se pueden cambiar ventanas, ya hay ventanas especializadas con alto coeficiente de sombreado. Entonces, si hay medidas sobre la envolvente que se pueden tomar, depende de cuál es el estado actual. Luego, por supuesto, ya está la cuestión del equipamiento. Si son unitarios, pues habría que revisar su eficiencia. Ahora nada más hay que revisar la operación. Ahora no tiene mantenimiento, hay que limpiar el filtro, asegurarse del nivel de refrigerante que está, con el que está funcionando. Y luego también está la cuestión de no dejarlo prendido innecesariamente. Entonces, sí va a depender de cada caso. Obviamente también estamos hablando de cómo es la tarifa, o sea, por poner el ejemplo del techo, pues cuántos metros cuadrados, cuánto me cuesta. El techo, en la experiencia de Mexicali, para una vivienda, digo, no es un edificio, se redujo el consumo de energía en 30%. Pero estamos hablando de un lugar con los extremoso como Mexicali.
y en una tarifa residencial subsidiada que tiene poco retorno, que no es lo mismo para una instalación industrial que puede estar pagando una tarifa más alta. Entonces, en su caso, yo le pediría también al personal de la CONUE que pudiesen, en su caso, usted platicar con alguien del equipo para orientarlo en lo posible, darle, y nos sirve a nosotros quizá tener un material, una explicación que sirva no solo a usted, sino a otros que pudiesen tener las mismas preocupaciones. Pero sí, es una cuestión de caso por caso. Y anoto una cosa nada más, y es ahí donde entra el conocimiento y el trabajo local. Son cosas que se resuelven ahí mismo, o sea, y le da chamba al instalador, al diseñador, a todos los que están involucrados. Es, digamos, un elemento más que tiene la eficiencia energética, de que es un importante generador de empleo. Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si lo confundí más o No, claro, sí, quedó claro. Sí, Gracias. yo digo que pues como se tendría que avanzar, ¿no? En el tema, en cuanto aquí, en el reto de eficiencia para pues ir viendo que se pueden tomar, ¿no? Y que puedan aplicarse dentro de la empresa. Ah, cierto, porque están en el reto, sí. Pues les ayudamos con cualquier consejo a esto. A todos, no más a usted. Muchas gracias. Y por último nos está pidiendo la palabra Armando López. Escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo preguntaba yo ahí en el chat bueno, en el programa van saliendo diferentes estrategias de ahorro de energía dependiendo de las condiciones de las sucursales, de las condiciones de los equipos, del tipo de operación. Pero ¿tienen ustedes algún catálogo como de proveedores que recomienden como para ir atendiendo estas diferentes estrategias? La realidad es que en el día a día nos enfrentamos con proveedores muy serios y proveedores no tan serios. Entonces nos ayudaría bastante que ustedes tuvieran, no sé si tienen un catálogo con proveedores ya filtrados. Bueno, en el sistema de normalización tenemos para cuestiones de iluminación, lámparas LED, un catálogo donde usted puede ver si el producto, cuando menos no tanto la empresa que lo vende, pero el producto que le van a vender está certificado. Es algo que además publicamos una vez al mes. También pediría al equipo de la CONUE lo haga evidente. En lo que se refiere a materiales de aislamientos térmicos, no tenemos el catálogo, pero que sabemos que un organismo de certificación tiene listados de los productos que están certificados. Igual esto, por ejemplo, hablaba de la pintura reflejante, también están en el contexto del 11. En cuanto a equipos de aire acondicionado, pero no llegamos a tener los equipos mayores, también tenemos identificados los que están certificados. Pero digamos, en términos ya de consultores, pues no los tendríamos identificados. Sí consideramos que hay organizaciones como son la Americ, es confiable. Hay otras organizaciones que representan consultores y instaladores que pueden ser confiables. Y eso sería lo que podríamos aportar. Ok, gracias. Ok, pues daríamos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por todas sus preguntas y le cedo la palabra a Fairuz Lutfi. Gracias, Octavio. Entendemos que pueden surgir dudas y agradeceremos que si alguien todavía quisiera preguntar algo, lo pueda anotar en el chat. Y agradecemos, pues, antes que nada al ingeniero Don de Buen por esta presentación y a todos ustedes por su asistencia. Nos dará mucho gusto dar ya seguimiento con todos como participantes de este reto de edificios eficientes, tanto en la Ciudad de México como en Sonora.
donde podrán tener también más guía por parte del Comité Técnico Asesor, en el que estamos pues con UE, UNAM, CEDEMA, CEDES y nosotros, WRI. Y pues si alguien igual quiere preguntarnos algún otro tema, ya tienen nuestros correos electrónicos para poder dar seguimiento. Vamos a compartirles por correo electrónico esta presentación, los links que comentó el ingeniero De Buen, y si hay algún otro tema también daremos seguimiento. No sé si alguien más quisiera hablar ya para cerrar del equipo, o pues si no, no me queda más que agradecerles a todos. Suerte, Y al ingeniero. mucha suerte. Muchas gracias, ingeniero. A la orden. Donde bueno. Gracias Oscar. por la oportunidad. Sí, gracias. Sí. Sí, pues a todos agradecerles su participación, a la CONUA, al ingeniero Don de Buen, a todo su equipo, pues darles las gracias por esto, decirles que en el gobierno de la Ciudad de México estamos a sus órdenes, podemos compartir éxitos y también de manera muy transparente lecciones aprendidas, que hay cosas interesantes que van sucediendo en el camino, que nosotros no tenemos problema en platicarles, pero creo que el objetivo es muy bueno, es un objetivo de ganar-ganar. Hay beneficios ambientales, hay beneficios energéticos, hay beneficios económicos para las empresas y las instituciones, hay beneficios en términos de empleo, de empresas que mejoran su desempeño, en fin, es un esquema de ganar-ganar. Aquí estamos a las órdenes de ustedes para lo que nos necesiten. Pero nada más quería hacerte un comentario ahí sobre pues el grupo técnico asesor de BEA en Sonora, que ya tiene pues 2 años trabajando y que ahorita forma parte del comité técnico del reto de edificios eficientes, que está integrado por pues personas súper calificadas con muchas capacidades que son de aquí el estado de Sonora, de la Universidad de Sonora, de la UTH, que es la Universidad Tecnológica de Hermosillo, del Instituto Tecnológico de Monterrey, y pues ya tienen muchos años en esto y la verdad que estamos encantados de que son las capacidades locales las que están pues sacando hasta ahorita. Te lo agradezco mucho, Rocío. Comisionado, no sé si quiere también dar unas palabras. Comisionado. Es que no se escucha. Un reconocimiento al doctor Don de Buen. La verdad es que su trabajo ha sido incansable en este tema por muchos, muchos años y decirle, y no me canso de reiterarlo, que con el transcurso del tiempo todo su trabajo se va a ver reconocido, porque la verdad ha sido un pionero en este tema en México. Entonces, la verdad es que somos muy afortunados de tenerlo, doctor, y muchas gracias por este tiempo que nos brindó. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.